La fantasía heroica sería muy difícil de concebir como la conocemos hoy en día sin la intervención del escritor Robert E. Howard. Igual, el género de espada y brujería sigue permaneciendo en nuestros días como uno de los favoritos, en gran medida por la contribución de este célebre autor texano. El género de espada y brujería es esa subdivisión de la fantasía heroica que trata de un héroe que se enfrenta a brujos y magos con el uso de una espada. Howard solía contar que su personaje más famoso lo acosaba en sueños y pesadillas, desde donde lo veía sentado al lado de su cama, afilando un hacha y amenazando con matarlo si no contaba su historia. Esperamos que no aparezca en nuestros sueños y por eso, hoy en Detective de Letras, para evitar pesadillas, investigaremos a Conan el Cimerio, el bárbaro. Pero tienes que confesarme, ¿ya soñaste con Conan? Todavía no y no quiero. Robert E. Howard nació en Peaster, estado de Texas, en Estados Unidos. Creció en un ambiente rural que había sido habitado por vaqueros, conquistadores españoles, nativos americanos, poblado por numerosos conflictos, por leyendas, y todo esto sin duda enriqueció y estimuló su creatividad. Los padres de Robert E. Howard fueron Mordecai Howard, médico rural, y su madre Hester Irwin, que en su juventud había sido actriz y cantante de teatro itinerante, y que introdujo a su hijo en el mundo de la cultura, animándolo siempre a escribir. De hecho, la E de Robert E. Howard pertenece a Irwin, el nombre artístico del apellido materno. Tras una breve estancia en el vecino estado de Oklahoma por la labor como médico de su padre, la familia se estableció definitivamente en Cross Plains, en el centro del estado de Texas, una región fértil entre valles y ríos en la que el futuro creador de guerreros y monstruos vivió y murió, pues no saldría de allí sino para 2 o 3 viajes puntuales a las cercanas Abilene y Austin. Como muchos niños americanos de clase media, asistió a la escuela donde se aficionó a los deportes, a pesar de su delicado estado de salud, y puede que, impulsado por esta, practicó atletismo, fútbol, después algo de boxeo y esgrima. Su amor por las espadas y por las armas en general se plasmaría en la violencia de sus historias. Robert E. Howard creció en una época dominada por el optimismo tecnológico y el naturalismo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esa época apostaba por la industria, la ciencia y la reivindicación social, pero sus historias resultarían revolucionarias al defender en ellas la oscuridad, el misterio, el barbarismo o la barbarie como libertad frente a una civilización corrupta. O sea que él quería quedarse en el medioevo. No, quería quedarse en la vida rural y salvaje, que podía hacer a un hombre más fuerte, más sencillo, con valores más firmes y una voluntad más férrea. Bueno, en parte tiene razón. Howard comenzó su carrera como escritor muy joven. Su primer trabajo publicado, llamado Lanza y Colmillo, tiene fecha de julio de 1925 y apareció en las páginas de la revista Weird Tales, una publicación pulp que tenía gran parte de su obra y que sirvió de escaparate a muchísimos escritores talentosos, entre ellos el mismísimo Howard Philip Lovecraft, creador de la mitología de Cthulhu, y amigo por correspondencia, pero muy cercano, de Robert E. Howard. Fue Lovecraft quien le puso el apodo Two Gun Bob, o Bob Dos Pistolas. Intercalándose con una gran cantidad de historias épicas, en 1928 apareció su primer personaje recurrente, el puritano inglés Solomon Kane, en la historia Red Shadows, seguido en 1929 por el Rey Kul de Valusia en el relato The Shadow of Kingdom, el picto Bran Mac Morn en Reyes de la Noche en 1930 y en diciembre de 1932 en el relato El Fénix en la Espada,
obtuvo a su creación más famosa, Conan el Bárbaro. En 1936, a los problemas económicos que arrastraba porque le pagaban de manera atrasada, a pesar de facturar más de $1000 de su época cada mes, se le unió la enfermedad terminal de su madre. En junio, su madre sufrió un ataque y cayó en coma. Creyendo que este era el fin y que él no debía sobrevivirla, tomó una pistola y en el asiento delantero de su automóvil se disparó en la cabeza. Tenía tan solo 30 años. Su madre fallecería horas después. Curiosamente, la misión de llevar a Conan al cómic cayó en un dúo en el cual el personaje de Howard no era muy simpático ni coincidía con sus gustos literarios. Como guionista estaba Roy Thomas, uno de los jóvenes y brillantes guionistas de Marvel Comics, y como dibujante estaba Barry Smith, quien luego dejaría las historietas para dedicarse a la pintura con el nombre de Barry Windsor Smith. Conan obtuvo dos publicaciones principales, Conan the Barbarian y The Savage Sword of Conan. La primera era un comic book a color que se publicó entre 1970 y 1993, totalizando 275 números. Luego, Smith, que dibujó un par de episodios, cedió el cargo a John Buscema. Por su parte, La Espada Salvaje se publicó entre 1974 y 1995, totalizando 235 números de Conan. En este caso, la publicación era en blanco y negro, en formato magazine, lo que permitía esquivar las regulaciones del código del cómic, siempre con Roy Thomas como editor y guionista principal, pero participando en ellos muchos dibujantes talentosos como Neil Adams, Dick Giordano, Barry Smith, John Buscema, entre otros. Hoy, en pleno siglo XXI, Conan es un ícono mundial reconocido por series animadas, las películas de Arnold Schwarzenegger, series de live action y un intento de remake con Jason Momoa. Pero debo decirte que si esto es todo lo que conoces de Conan el Bárbaro, entonces no lo conoces. Robert E. Howard publicó en vida 15 cuentos sobre Conan y una novela. De manera póstuma se publicaron 5 más y dejó al menos otros 5 sin acabar. Ese es el material original del que se dispone para reconstruir la historia de Conan el Bárbaro. En las traducciones al castellano de las historietas de Conan, el personaje siempre conservó su nombre original, con excepción de una colección mexicana de principios de los años de 1970. En dicha colección, publicada por la editorial Edipress, del 31 de agosto de 1971 al 30 de septiembre de 1973, el nombre de Conan the Barbarian fue sustituido en la traducción al castellano de Edipress por Vulcano el Bárbaro. El concepto de bárbaro no solo hace referencia a lo contrario a la civilización, también se relaciona con extranjero. La mayoría de las aventuras de Conan ocurren lejos de su Cimeria natal. El guerrero cimeriano no siempre tuvo la apariencia característica de tez bronceada, ojos azules y cabello negro con la que lo conocemos. Su primera aparición en el cómic se la debemos al empresario mexicano José Mateo de la Torre y su editorial Homa, quien lo presentó rubio en una adaptación de la historia La Reina de la Costa Negra. La imagen que hoy asociamos a Conan es producto de las portadas de Frank Frazetta de los años 60 y el diseño del personaje por parte de Marvel en manos de Barry Windsor Smith y John Buscema. Sobre el origen de nuestro héroe, sabemos que el abuelo de Conan era un poderoso guerrero cimerio llamado también Conan, que conoció en batalla a un poderoso guerrero Vanir llamado Baelin, con quien tiene una rivalidad constante. Cada uno se hace líder en su aldea. Conan tiene un hijo llamado Corin. Conan, el abuelo, tiene un hijo llamado Corin, quien es el herrero del clan Halcón de las Nieves. Corin se casa con una mujer llamada Greshan y da a luz a Conan, nuestro héroe, en medio de una batalla mientras su abuelo y Baelin se matan mutuamente. Conan crece allí,
en el clan halcón de las nieves, en medio de las montañas y bosques de Cimeria. Enfrentado desde niño a enemigos vanires, asgardianos y otros pueblos, y a veces soportando molestias y actos de bullying de sus compañeros de aldea como Brul. A la edad de 15 años, sí, ese que ven ahí es Conan a los 15 años, más o menos como Schwarzenegger a los 16. A la edad de 15 años, Conan pasa un rito de mayoría de edad que consiste en pelear con un toro desarmado. A los 16 años, Conan participa en el asalto a la fortaleza Aquilonia de Venarium, la cual es comandada por Metrius. En la batalla, Metrius asesina a Rius, un amigo de Conan, quien es el portador del medallón triple que Conan hereda y que haría famoso gráficamente al personaje. Con el tiempo, Conan se aleja de su aldea natal viviendo aventuras con nuevos amigos. Entre ellos conoce a Jorma, un descendiente de Baelin, y a Melanie, la primera chica que amó más allá de Cimeria. Cuando ambos mueren, Jorma y Melanie, sería la primera y última vez que Conan haya llorado. Contrario a muchos héroes de espada y brujería, Conan no tiene ni desea tener un arma mágica, pues piensa que esta, la magia, es una herramienta de cobardes. Conan vive en lo que Howard llamó la era iboriana, o la era Iboria, un tiempo que tuvo lugar en algún momento después del hundimiento de la Atlántida y antes del comienzo de la historia antigua registrada. La mayoría de editores y adaptadores posteriores como L. Sprague y Roy Thomas situaron la era Iboria entre el 10.000 a.C. y el final de la última gran era glacial. Lo extraño de la mitología de Conan es que es increíblemente extensa. Sus aventuras son capaces de llenar estanterías completas con facilidad, pero Robert E. Howard solo escribió 26 historias. En la primera de estas historias, las cuales revisaremos en el orden cronológico dentro de la vida de Conan, titulada La Torre del Elefante, la historia se desarrolla en la ciudad de Zamora, conocida también como la ciudad de los ladrones. Un joven Conan está bebiendo en una taberna cuando oye por casualidad sobre una fabulosa joya llamada el corazón del elefante. La joya está custodiada en una torre del mismo nombre por un malvado brujo llamado Yara. Conan decide robar la joya sin entender que las sorpresas dentro de la torre de un brujo van más allá de la magia y que incluso pueden incluir los intentos de robo de otros ladrones. El dios del cuenco, la segunda historia de Conan, es un thriller de ambiente sobrenatural. Su núcleo consiste en la investigación de los policías de la ciudad de Numalia, que realizan en el templo de un poderoso aristócrata llamado Kalian, que es encontrado muerto en forma violenta. Siendo sorprendido Conan en el lugar de los hechos, se convierte en el principal sospechoso, pero es Conan, con su poderosa presencia, quien realmente dicta el curso de la investigación. En la Sala de los Muertos, titulada en español Los Guardianes de la Cripta, Néstor, un mercenario gundarés, lidera un escuadrón de soldados zamorios en persecución del ladrón Conan. Néstor persigue a Conan por las ruinas de una antigua ciudad y se entabla una lucha entre los dos. Cuando llegan hasta el exterior de un gran palacio en el centro de la ciudad, Conan convence a Néstor para que abandone su misión y se le una para saquear el palacio de sus tesoros. Pero el palacio les oculta más de una sorpresa. Conan es contratado por un joven aristócrata llamado Murilo para asesinar a Nabonido, el sumo sacerdote de la ciudad de Corintia, donde transcurre toda la acción. Los dos y el propio sacerdote acaban atrapados en el palacio de Nabonido, unidos todos bajo la amenaza mortal de Tak, una especie de simio prehumano que era la mascota de Nabonido y que se ha rebelado contra este. En la mano de Nergal, Conan es un mercenario que sirve en el ejército del imperio de Turán y que está luchando en una batalla contra las fuerzas del rebelde Mutasem Khan. Los dos ejércitos están enzarzados en un combate bastante intenso cuando Conan mira hacia arriba y ve a un grupo de monstruos alados parecidos a murciélagos sombras gigantes.
estos murciélagos descienden del cielo sobre el campo de batalla. Ignorado por Conan, Mutazen Khan había convocado a estas criaturas utilizando el artefacto mágico conocido como la mano de Nergal. Los turanios son derrotados y comienzan a retirarse del campo de batalla, todos excepto Conan, que se enfrenta él solo a los monstruos y no va a parar hasta destruir al mismísimo rebelde que los envía. Uno de mis relatos favoritos de Conan es La hija del gigante de hielo. En él, Conan es el único sobreviviente de una batalla contra los Vanires, guerreros de un reino situado al norte de Cimmeria, y allí vive una extraña aventura situado entre la frontera del sueño. En esta aventura él se deja subyugar por una joven que camina semidesnuda en la nieve y que, al compás de su risa cantarina, lo conduce a una emboscada para que lo maten sus fornidos hermanos, hijos todos ellos del dios Ymir. Pero lo interesante es, ¿fue un sueño o fue real? En La Reina de la Costa Negra, Conan aparece galopando directamente hasta el muelle, escapando de los soldados de una ciudad, y salta a un barco que está zarpando en ese momento. El barco es, a su vez, asaltado en el mar por un navío llamado el Tigresa, el navío de Belit, una reina blanca de una tripulación de piratas de raza negra, que al contemplar la forma de luchar de Conan, no deja de reconocer en él al hombre con el que habría de compartir su mando. Después de un fundido en negro en la narración, en el cual nos dan a entender que han navegado durante mucho tiempo y que se han convertido en pareja, la historia nos conduce a la que sería la primera de una serie de ciudades perdidas exploradas por Conan. El relato se va poblando de elementos siniestros y de evidentes presagios de muerte, hasta concluir en la muerte de todos los piratas del barco. Todos, excepto por supuesto, el Cimmerio. Siempre me ha parecido el rasgo de un genio hacer que Belit muera fuera de escena, lo cual multiplica la intensidad del hallazgo de su cuerpo por parte de su enamorado Conan. En el Valle de las Mujeres Perdidas, la tribu Bacala tiene cautiva a Livia, una mujer suave y civilizada. Conan aparece como el líder de los Bamula, una tribu rival, y llega a negociar una tregua con los Bacala para planear un ataque conjunto. Después de darse cuenta de que Conan podría ser su salvación, Livia le pide ayuda, pero el Cimmerio la rechaza. Livia se ofrece a él como recompensa si la rescata, pero el Cimmerio se niega nuevamente y todo esto desencadena más violencia de lo esperado. Por algo le dicen el bárbaro. Yo creo que eso no es por cariño. Ni por su linda cara, porque la cara no es linda. En Un hocico en la oscuridad, titulada en español Sombras susurrantes, un comandante Gallag es asesinado por un monstruo parecido a un simio humanoide con cabeza de jabalí, enviado por el noble Thutmose, que tiene la intención de hacer sospechosa a la hermana del rey. Parte de su plan es regalarle al rey una esclava llamada Diana de Nemedia, que ha capturado recientemente. Cuando Tanada cabalga por la ciudad exterior, fuera de las murallas de la ciudad, esta es atacada por una turba y es rescatada por Conan, quien es nombrado capitán de la Guardia Real. La presencia del bárbaro, por supuesto, complica todo el plan del villano y toda la trama en general. En El Coloso Negro aparece el hechicero Tugra Khotán, y la belleza en peligro es la princesa Yasmela, la regente del reino, objeto de deseo del brujo ya mencionado. Por este motivo, la muchacha decide poner su destino en manos de un oráculo, el cual le recomienda obtener seguridad contratando al primer hombre que cruce en la soledad de la calle en la que ella se encuentra. Por supuesto, ese hombre es Conan el Bárbaro. Oiga, detective, ¿usted está nervioso por el tema? Sí, ese tipo. Si hay un personaje peligroso en la fantasía es Conan. Ustedes no tienen idea de la cantidad de gente que vi que Conan mató.
con hacha, con espada, con cuchillo, con sus manos, con cadena, con cuerda, con lo que sea. ¿Se le caen como a Calimán? No, no se le caen, los mata. Con las manos, les aplasta el cráneo. Yo lo veo asustado. Y de Sherlock ni decir. Sherlock está callado, aunque me corrigieron recientemente. Sherlock no se asusta, analiza. En Sombras a la luz de la luna, Conan se encuentra en una situación desesperada. El ejército para el cual prestaba servicios como mercenario termina siendo exterminado y él intenta huir de la casa que se lanza sobre los pocos sobrevivientes. Mientras huye, se encuentra a una princesa fugitiva llamada Olivia. Ambos se internan en una canoa en el mar interior y llegan a una isla en la que encuentran un antiguo templo destruido, en cuyo interior hay unas estatuas de hierro que representan a unos guerreros con gesto despiadado. Por supuesto, las cosas que encuentra Conan en estos templos antiguos rara vez permanecen quietas. En Nacerá una bruja está la famosa escena en que Conan es crucificado por sus enemigos y con los dientes consigue atrapar a un buitre que se disponía a devorarle el rostro, acabando de esta manera con el animal. Una hazaña que presagia su inmediata liberación cuando es rescatado por unos jinetes que parecen literalmente surgidos del cielo. En Sombras de Zamboula o Los antropófagos de Zamboula vemos una aventura más propia del Conan joven y ladrón, porque se cuenta todo lo que ocurre a lo largo de una sola noche que el cimerio vive en una ciudad semi-oriental. En concreto, se enfrenta a los peligros que encierra una posada que usualmente asesina a sus huéspedes, normalmente por la maldad del posadero. No falta la belleza en peligro a quien Conan auxilia y la incursión nocturna en un templo donde se enfrenta a un sacerdote demoníaco. Todo esto sazonado con la presencia de un culto de antropófagos para quienes el cimerio ha sido reservado como plato principal. ¿Se lo comieron? No. ¿En pedacitos? No, esa carne está muy dura. En El Diablo de Hierro, un incauto resucita a un poderoso brujo que estaba en un templo abandonado. El escenario es una isla en el mar de Vilayet, el mar interior del continente iborio, en el cual Conan ha de proteger, por supuesto, a una belleza en peligro del brujo resucitado. Este brujo es una especie de gigante monstruoso cuyo cuerpo tiene una textura similar a la del hierro. En el pueblo del Círculo Negro, el cimerio es líder de una banda de montañeses que se enfrenta al reino de Vendilla. Y de hecho, la historia arranca con una intriga a varias bandas por el poder de este territorio. La protagonista femenina es Yasmina, la hermana del rey del estado. Sin embargo, y sin que Conan lo sepa, ya no puede zafarse de esta aventura que cae sobre él, puesto que Yasmina ha tenido que matar a su propio hermano, víctima de un terrible hechizo que amenazaba con apresar también su alma en el infierno. En el Estanque Negro, el escenario es una isla a la cual llega Conan comandando un grupo de piratas. El cimerio planea retar al capitán para hacerse el líder del grupo, pero sus ambiciones chocan con el inesperado descubrimiento de que el lugar está habitado por una raza de gigantes prehumanos muy poderosos con garras bestiales que inmediatamente se disponen a capturar a los piratas para sumergirlos en un estanque y convertirlos en estatuas decorativas. En Clavos Rojos, una vez más vemos a Conan y a una hermosa mujer llegar a una ciudad perdida en medio del desierto, habitada por un pueblo que lleva años recluido entre sus muros. En este caso, es una guerra sin cuartel la que ha dividido y diezmado a los habitantes de este lugar, viéndose atrapados los dos aventureros en la mitad de este conflicto. En Más allá del Río Negro vemos un giro interesante, el del personaje que comparte la mayor parte de la aventura con Conan. Se trata de Baltus, un joven explorador gunderio, quien en algún momento toma parte de la narración
y que hace las veces de aprendiz de Conan y que por supuesto muere por ser demasiado civilizado, pero muere ayudando a retrasar a los salvajes que surgen del sumidero del infierno que atacaban a Conan el bárbaro. El que anda con Conan usualmente muere, hasta los caballos. Mejor no andar con él. Prefiero a Calimán que se le cae. O a Sherlock, que el que se muere es él. Él no se muere, finge su muerte. Bueno, pero a Watson nunca le pasa nada. En El Forastero Negro, el escenario del cuento esta vez es una fortaleza al borde del mar donde se encuentra rumiando sus pecados un noble cíngaro, o sea español, que intenta huir de un demonio, que es el forastero negro del título, que lo busca por haber incumplido un pacto que hicieron. Este lugar remoto y en pleno territorio picto se convierte sin embargo en el punto de encuentro de varios aventureros atraídos por un tesoro que se presume está escondido allí por un pirata que desapareció tiempo atrás. Entre esos aventureros que llegan al sitio está, por supuesto, Conan. En El Fénix de la Espada, titulada en español Con esta hacha gobierno, la historia comienza con un Conan de edad madura, gobernando ya el reino de Aquilonia después de que lograra matar en su trono al tirano Numedides, aun cuando prefiere utilizar el hacha o la espada para encargarse de los aburridos asuntos administrativos. Aunque en un principio Conan es aclamado por el pueblo por lograr liberarlo de Numedides, pronto la población se vuelve contra Conan por ser extranjero y una estatua del difunto rey es colocada en el templo del dios Mitra y se le empieza a rendir culto. En la Ciudadela Escarlata regresamos al Conan rey, una vez más enredado en un complot para despojarlo de la corona, tras lo cual se esconde la figura de un poderoso brujo, como suele ser en estos complots. En el cuento hay tiempo para que Conan sea vencido en la batalla, aprisionado en un lugar señalado por el título, la Ciudadela Escarlata, y luego vuelto a la libertad para plantear combate a los conspiradores y derrotarlos por completo. Oye, pero Conan no tiene novia, esposa, nada, porque es que es solo rudeza y ya. A todas ellas las pasa por la piedra, pero además de eso, se casa. ¿Por la piedra? ¿Cómo así? A buen entendedor, pocas palabras. En la única novela escrita sobre Conan, La Hora del Dragón, se retoma una serie de elementos que han funcionado antes. La historia del brujo de gran poder que resucita para dominar el imperio. Conan sigue siendo rey de Aquilonia y el reino es invadido por el enemigo como consecuencia de una intriga en el palacio. Conan pierde su reino, es capturado, debe huir de la prisión donde ha sido encerrado y realiza una serie de aventuras buscando una joya fabulosa con la que pueda derrotar al brujo que es responsable de su derrota. El Cimerio consigue escapar con la ayuda de una esclava llamada Zenobia, a la cual los continuadores de la historia de Conan, más allá de lo escrito por Robert E. Howard, la convierten en su futura reina, cumpliendo eso sí los designios que parece sugerir Howard en su novela. Es decir, Zenobia es la esposa de Conan y la madre de sus hijos. No podemos decir que Conan tiene mucho romance, pero hay mucho frutidelicioso. Hacia el final de su vida conocida, un Conan que ha sido rey por 20 años, que ya ha visto morir a su esposa Zenobia y que está próximo a cumplir 80 años, abdica el trono ante su hijo Con para partir por el mar al oeste en un barco llamado el León Rojo, con el fin de detener el mal de las sombras rojas que ataca al mundo. Todo esto se lo ha revelado el espíritu del profeta Epimetreus. Sabemos que Conan cambió de barco en las islas Antilla y navegó en el Dragón Alado hacia el oeste buscando la tierra de Mayapán. Sabemos que su nave naufragó en unas islas cerca al río Negro y que consiguió una nueva nave y una nueva tripulación, liberando a los controlados por unos necromantes antes de dirigirse al misterioso continente llamado Sotique.
Y eso es lo último que se supo de Conan el Bárbaro. Este es solo un fragmento de la vida conocida del hombre que fue ladrón, soldado, corsario, vagabundo, mercenario, caudillo, nómada, saqueador, aventurero, pirata, guerrero, explorador, libertador, conquistador, emperador y descubridor. Oye, por fin terminamos esto, porque qué investigación tan larga. Solo mostré un pedacito de todo lo que hay sobre Conan el Bárbaro. Te demoraste como 4 semanas haciendo esta investigación, ¿no? Sí, y quedamos de sangre hasta aquí. Robert E. Howard no escribió ni un cuento más sobre Conan. Sus intereses ya se dirigían a otros terrenos y de hecho, como hemos visto, si los últimos relatos sobre el Cimerio existen es porque en ellos el escritor supo adaptar estas nuevas inquietudes por el entorno en el que vivía. La propia Clavos Rojos se publicó de forma póstuma. El destino del escritor ya lo he contado. Se quitó la vida el 11 de junio de 1936 ante la inminente muerte de su madre víctima de cáncer. Su leyenda y la de Conan no habían hecho otra cosa que empezar. Estos son solo los relatos escritos por Robert E. Howard, pero Conan ha protagonizado tantas aventuras que sería una tarea gigantesca hablar de todas ellas. Sin embargo, Nexus se tomó la tarea de organizar todos los cómics de Conan de forma cronológica en una colección de 116 tomos, cada uno con más de 200 páginas, titulado, con todo el rigor y merecido, La Epopeya de Conan, y que por supuesto puedes encontrar en la descripción de este video, donde también encontrarás La Espada Salvaje de Conan y la última novela sobre Conan de forma gráfica. Oye, pero se han quejado mucho del ruido, pero ¿qué podemos hacer? No podemos hacer mucho. Que empiecen a donar a ver si nos mudamos a otra parte, ¿no? Ahí hay un botoncito que dice, gracias, cómprenos un café. De pronto de café en café compramos otra casa. Sí, es lo único que podemos hacer. A manera de cierre y para mostrar que Conan no es un bruto como muchos piensan y que nosotros, Sherlock y yo, y la producción del canal, pensamos que es un gran filósofo, tenemos 4 de las frases más célebres de Conan y por supuesto su rezo a Kron para compartir con ustedes. Un elefante es una bestia monstruosa con una cola delante y otra detrás. No importa quién sangra primero, muchacho, sino quién sangra el último. Los hombres civilizados no son tan corteses como los salvajes, porque en general saben que pueden mostrarse groseros sin que les partan el cráneo. Todo lo que el acero puede cortar puede morir. Una puñalada y lo sabré. Si conoces el dolor, es que pronto conocerás la muerte, y si sangras, puedes morir. Kron jamás te había rezado antes, no sirvo para ello. Nadie, ni siquiera tú, recordarás si fuimos hombres buenos o malos, por qué luchamos o por qué morimos. No, lo único que importa es que 2 se enfrentan a muchos, eso es lo que importa. El valor te agrada, Kron. Concédeme pues una petición, concédeme la venganza, y si no me escuchas, vete al infierno. Soy J. Y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, suscribirse, campanita y compartir. Nos vemos en el próximo video investigando otro tema. Oye, qué lindo todo lo que nos escriben todo el tiempo en el canal. Tenemos una gente súper fiel. Ya somos casi 5.000 amigos. Sí. Tenemos un grupo de seguidores increíblemente fiel. Gracias totales. Deberíamos hacer un en vivo pronto. Ayúdennos a llegar a los 5.000. Y a los 5.000 hacemos otra transmisión en vivo. La vez pasada se fue de 2 horas. Es que hay mucho por qué hablar. Nabonido, nabonido, nabonido. Ya. Si alguna vez jugaste Calabozos y Dragones y tuviste miedo a pelear con un monstruo desconocido o a explorar una ruina misteriosa, sea varón,
Conan no tenía miedo. Perdón. ¿Y así decía él? No, así digo yo.